Bienvenidos maestros y maestras una vez más a este espacio de Educación 2020, Desafío y Respuesta. Como siempre, el profesor Jaime Tejeda para compartir una experiencia más de temas pedagógicos para tu labor curricular. En esta oportunidad, una temática muy importante que tiene que ver mucho con la calidad educativa y con un factor que se ha convertido prácticamente en los últimos años en un aspecto importante dentro de nuestra labor educativa. Cómo manejar el clima de aula virtual en una educación a distancia. El clima de aula virtual se ha convertido, como les decía, en un factor clave, y para abordar este factor vamos a desarrollar 4 aspectos importantes. El primero de ellos, referidos a lo que significa un clima de aula virtual. Cómo entendemos el significado de lo que implica un clima de aula virtual. El segundo aspecto, ¿por qué es importante el clima de aula virtual en esta coyuntura educativa de una educación con modalidad a distancia? ¿Por qué se convierte en un factor importante en nuestra labor educativa? El tercer aspecto, ¿qué factores determinan un clima de aula virtual saludable y no tóxico? Ahora que estamos interactuando con los estudiantes de manera virtual, ¿cómo asegurar que ese clima de aula virtual sea un clima saludable y no tóxico en nuestra labor educativa? Y el cuarto aspecto, ¿qué estrategias utilizar para asegurar un clima de aula virtual saludable? ¿Cómo aseguramos que realmente ese clima de aula virtual pueda ser positivo, interesante y que tenga las condiciones necesarias para desarrollar los aprendizajes? Para ello, obviamente, vamos a presentarte primero algunos aspectos previos, algunas cuestiones previas que lo vas a confrontar con tus experiencias pedagógicas. Y por ello te vamos a plantear 4 preguntas de entrada. La primera pregunta: ¿para ti es lo mismo clima de aula virtual que un ambiente de aula virtual? O sea, ¿son sinónimos estos 2 aspectos o tienen que ver con 2 aspectos diferentes en la tarea educativa? Nos gustaría que puedas responder esta pregunta a partir de tu experiencia, como siempre. La segunda pregunta o cuestión previa es: ¿el clima de aula virtual es un componente del currículo, así como son componentes la metodología, la evaluación o los contenidos o propósitos o los mismos recursos didácticos? ¿El clima de aula para ti crees que se convierte en un componente importante también del currículo desde la práctica educativa? ¿Qué dices a partir de tu experiencia? Y una tercera pregunta: ¿crees que existe relación entre el clima de aula virtual y la calidad educativa? ¿Habrá una relación estrecha entre lo que implica un clima de aula virtual y el logro de una calidad educativa o calidad en los aprendizajes? ¿Y cómo sería este tipo de relación si lo hubiera? Queremos que también nos respondas esta pregunta a partir de tu experiencia. Y finalmente, la cuarta pregunta: ¿es posible lograr un clima de aula virtual saludable en una educación a distancia? ¿Eso es factible? Sabiendo de que hay condiciones diferentes entre una educación presencial y una educación a distancia, ¿se considera desde tu experiencia que eso es viable de lograr? Estas cuestiones previas van a tener respuestas a partir de tu experiencia, y lo que te invitamos es a confrontar esas respuestas tuyas con los alcances que vamos a compartir a continuación. Comenzaremos con una primera pregunta: ¿qué es un clima de aula virtual? ¿Cómo lo entendemos? Para ello recurrimos a algunos teóricos que nos dan algunas ideas respecto a lo que implica un clima de aula virtual. Tomaremos los alcances de Muis y Reynolds, que nos plantea respecto a lo que es el clima de aula virtual, que significa para ellos la disposición o la atmósfera que crea normalmente un profesor o una profesora en una sesión virtual, en este caso, y la forma en que el profesor o la profesora interactúa virtualmente con los estudiantes y el ambiente virtual en que se desarrolla. Cuando obviamente se dan interacciones interesantes, con respeto, confianza y armonía, decimos que hay un clima de aula virtual saludable. Cuando sucede todo lo contrario, podríamos decir que hay un clima de aula virtual tóxico y no tan saludable. Esta es una primera idea entonces de lo que es clima de aula virtual. Vamos con una segunda idea que nos plantea Pianta y otros autores. Dice, ¿no? Se refiere a la conexión emocional, al respeto y al disfrute de la interacción virtual entre maestros y estudiantes, así como los mismos
estudiantes o alumnos, ¿no? Es decir, esa interacción que se da entre estos actores de la práctica educativa, una relación de respeto, una relación, en este caso, que tiene que ver con una conexión emocional, ¿no? Entonces es una segunda idea que nos alcanza estos autores. Finalmente, una idea más sencilla y puntual podríamos presentarla de esta forma, que el clima de aula virtual es la adecuada interacción de los sujetos del acto educativo en una sesión virtual. Cuando se da una interacción virtual adecuada, es decir, de respeto, de armonía, ¿no es cierto?, de empatía en esa interacción, podríamos decir que existe un clima de aula virtual saludable, ¿no? En ese sentido, vamos a plantear la importancia del clima de aula virtual en una práctica educativa en modalidad distante. ¿Por qué es importante el clima de aula virtual? Algunas razones que nos puedan dar luces respecto a esa importancia. Una primera razón sería que el clima de aula virtual contribuye con la exigencia al mejoramiento de los aprendizajes. Claro, cuando nosotros logramos tener un clima de aula virtual saludable, donde pueda haber una interacción de respeto, de confianza, de empatía, una relación más democrática, donde se toma en cuenta las emociones, las ideas y los puntos de vista de los estudiantes, podríamos decir que ayuda al mejoramiento de los aprendizajes, porque el estudiante obviamente se siente más confiado, más valorado y por lo tanto puede expresar sus puntos de vista de manera más cómoda, ¿no?, y operativa. Otra razón importante es que el clima de aula virtual enfrenta el clima de violencia o de ciberbullying que se puede dar en el ambiente escolar, que se percibe en torno obviamente a la interacción que se da entre estudiantes, sobre todo en estos tiempos de educación a distancia. Ese ciberbullying que puede generar incomodidad, que puede generar acoso, que puede generar violencia en general, pues el clima de aula virtual saludable puede enfrentar esa situación y por eso es importante asegurar ese buen clima. Otra razón es porque es un componente clave del currículo y la práctica educativa en una modalidad de distancia. Claro, el clima de aula virtual, así como los propósitos, los contenidos o la evaluación, los métodos, son componentes importantes del currículo de una práctica educativa. El clima de aula virtual se convierte en un elemento, un componente clave, porque engloba a todos ellos y hace viable de que todos ellos funcionen adecuadamente. Claro, yo puedo lograr un propósito de aprendizaje en la medida que tenga un buen clima de aula virtual. Yo puedo lograr aplicar métodos interesantes en la medida que tengo un clima de aula virtual saludable. Y puedo utilizar los recursos didácticos de manera operativa en la medida que pueda tener un buen clima de aula virtual. Por lo tanto, es más transversal a los distintos componentes. Por eso es importante. Y además porque garantiza, ¿no?, el desarrollo saludable de las experiencias de aprendizaje virtual y por lo tanto asegura la calidad de los aprendizajes. En los últimos años, el clima de aula virtual y el clima de aula en sí se ha convertido en un factor determinante en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, a tal extremo que obviamente eleva el rendimiento académico y mejora propiamente los aprendizajes para la vida. Por eso es importante. ¿Qué factores entonces determinan un clima de aula virtual saludable? O sea, ¿cómo asegurar que el clima de aula virtual que estamos viviendo actualmente en una modalidad distancia en educación pueda asegurarnos un clima de aula que sea propicio, saludable, adecuado para la práctica educativa a distancia? En ese sentido hay factores que provocan este buen clima. Mencionamos algunos factores claves. Dentro de los factores claves pueden haber varios, pero estamos seleccionando los más importantes que tienen mucha incidencia, ¿no? La primera es el apoyo emocional o la relación docente-estudiante. Es decir, el tipo de relación que se da, democrática, empática, puede determinar un buen clima de aula virtual saludable. Es decir, la parte emocional. Cuando se da de una manera interesante, adecuada, te asegura ese buen clima. Todo lo contrario, cuando no se da esa empatía, esa relación democrática, sino autoritaria, vertical, puede entorpecer todo ello. El segundo factor, la organización del aula virtual. Cuando obviamente se establecen reglas, acuerdos de convivencia adecuados, puede funcionar también un clima de aula virtual saludable, ¿no? Se puede controlar adecuadamente, ¿no?, cuando hay condiciones adecuadas de organización del espacio, del tiempo, etc.
El apoyo pedagógico es fundamental, ¿no es cierto?, cuando se puede desarrollar el pensamiento en niveles superiores y no un pensamiento muy limitado. Es decir, cuando se promueve aprendizajes no memorísticos y mecánicos, sino más reflexivos y críticos, contribuye al logro de un clima de aula virtual saludable. Y el cuarto factor, cuando se prepara el ambiente del aula virtual, cuando se asegura obviamente los espacios, las herramientas digitales necesarias para que pueda haber conectividad, por ejemplo, para que pueda utilizarse adecuadamente estas herramientas y pueda fluir la interacción entre docentes y estudiantes de manera operativa, de manera eficiente y eficaz. Entonces aseguramos un buen clima de aula virtual, es decir, un clima de aula virtual saludable. Estos factores, cuando son bien controlados, provocan ese buen clima. Cuando estos factores son mal controlados, sucede todo lo contrario, se entorpece el clima de aula virtual, convirtiéndose más tóxico, ¿no? Por lo tanto, hay factores que hemos mencionado que tienen sus distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el factor apoyo emocional o relación docente-estudiantes tiene que ver mucho con generar un clima positivo, donde se genera una conexión emocional interesante, el respeto, el disfrute en la interacción virtual entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. La sensibilidad del maestro, donde se considera la sensibilidad del maestro, la maestra, hacia las necesidades académicas, hacia las necesidades emocionales de los estudiantes, se contempla, es consciente de esos aspectos, se provoca un buen clima. O la consideración hacia las perspectivas de los alumnos, ¿no? Es decir, la interacción virtual del maestro con los estudiantes en el aula, enfatizando el punto de vista que plantean los estudiantes, los intereses o motivación que se generan en ellos respecto al objeto de estudio, cómo le generamos interés por el objeto de estudio. Si aseguramos ello, aseguramos un clima de aula virtual saludable. El factor, por ejemplo, 2 de organización del aula virtual puede controlarse adecuadamente en la medida de que se puedan controlar el manejo del comportamiento o acuerdos de convivencia democráticas en el aula virtual, es decir, la habilidad del maestro para eficazmente monitorear, prevenir, ¿no es cierto?, y redirigir el comportamiento de los estudiantes en una sesión virtual, por ejemplo, para que pueda desarrollarse de manera adecuada la interacción entre docente-estudiante y los propios estudiantes. Cuando es bien controlado la productividad o el involucramiento en el aprendizaje por parte de los estudiantes, se puede provocar una buena organización del aula virtual. Se considera el empleo, por ejemplo, de rutinas y el grado en que el maestro organiza actividades de aprendizaje virtual y utiliza también instrucciones para que en la mayor parte del tiempo de una sesión virtual pueda el estudiante estar involucrado en la construcción de su aprendizaje. Cuando es bien controlado también los formatos didácticos para el aprendizaje, es decir, cuando el maestro facilita la participación de sus estudiantes en actividades virtuales interesantes y a su vez provee materiales digitales necesarios que pueden maximizar las oportunidades de aprendizaje en ellos, estás controlando este factor llamado organización del aula virtual. Y el factor apoyo pedagógico lo puedes controlar y manejar desarrollando los conceptos adecuadamente, es decir, las conversaciones y actividades educativas virtuales empleadas por el maestro para promover habilidades de un pensamiento superior en ellos, o asegurando una calidad de los comentarios o la retroalimentación para asegurar la buena construcción de los aprendizajes en ellos, o cuando utilizas adecuadamente el lenguaje amigable, juvenil, ¿no?, que pueda llegar mejor a los estudiantes. Cuando es bien controlado estos aspectos o dimensiones, se controla el factor. Y finalmente, el factor preparación del ambiente del aula virtual, cuando es bien controlado la organización del espacio y del tiempo, es decir, la habilidad del docente o del maestro para asegurar la disposición del aula virtual y el uso adecuado del tiempo virtual, que es muy preciso y corto en esta experiencia de educación a distancia. Cuando es bien controlado y orientado de manera adecuada, se provoca un clima de aula adecuado, es decir, se prepara un ambiente de aula virtual eficaz y pertinente, ¿no? Y cuando se usa, por supuesto, herramientas y recursos TIC adecuadamente, no solo se asegura las condiciones de contar con la conectividad, sino también con las propias herramientas, las máquinas, y que estén en buen estado, pero aparte de ello, asegurar que tanto los estudiantes como el docente puedan tener o hacer un buen uso de esas herramientas digitales, tan igual como la familia. Cuando eso se asegura, podemos asegurar una preparación del ambiente de aula virtual adecuado y por lo tanto un clima de aula virtual saludable.
Cuando es bien controlado estos factores, por supuesto, aseguramos ese buen clima. Algunas estrategias que te pueden ayudar, lo mencionamos brevemente en cada uno de los factores. Por ejemplo, en el factor apoyo emocional o relación docente-estudiante, se pueden establecer relaciones cálidas de respeto entre los estudiantes, hay que promover muchas demostraciones de emociones positivas entre maestros y estudiantes, es decir, la alegría, la sonrisa, la empatía, impulsar una comunicación positiva para asegurar este control del factor, promover el respeto constante, ¿no?, entre el maestro y estudiante con una voz cálida, serena, de contacto visual, etc. O tal vez mostrar flexibilidad, ¿no?, incorporar las ideas de los estudiantes en toda construcción de aprendizaje, o motivar a los estudiantes a hablar, a facilitar ideas, ¿no?, perspectivas, permitir que puedan identificar sus dificultades, reconocer sus logros, o ayudar de una manera eficaz y oportuna a resolver sus problemas. Son algunas estrategias que nos pueden ayudar a controlar mejor ese factor. El otro factor importante que hemos mencionado, la organización del aula, también nos pueden servir algunas estrategias. Por ejemplo, determinar reglas y expectativas de comportamiento claras, precisas, que puedan tener coherencia para el manejo de la sesión virtual. Anticipar problemas de comportamiento o su intensificación, vigilar el comportamiento que se puedan tratar de manera adecuada. Redirigir el comportamiento inapropiado enfocándose en aspectos positivos, ¿no?, y haciendo indicaciones sutiles, por ejemplo, o proporcionar actividades a los alumnos y saber atenderlas eficazmente. Pueden ser algunas estrategias que nos ayuden a controlar mejor este factor, ¿no? Igual, promover la participación activa de los estudiantes te asegura el control de ese factor, utilizar una variedad de modalidades auditivas, visuales, que generen interés por el objeto de estudio, asegurar que los estudiantes estén constantemente interesados e involucrados en las actividades de la sesión virtual, o promover la problematización del objeto de estudio, ayudan enormemente al control de esos factores, ¿no?, de este factor en este caso, o del factor apoyo pedagógico, ¿no? Facilitar, por ejemplo, conversaciones y actividades que estimulen el análisis, el razonamiento, el pensamiento crítico, creativo, la resolución de problemas, brindar oportunidades a los estudiantes para que sean creativos, que generen sus propias ideas, proyectos, hacer conexiones entre conceptos y actividades, ¿no?, que aseguren un buen nivel de pensamiento, o garantizar regularmente la relación de los conceptos con la vida real, es decir, contextualizar los aprendizajes a la realidad ayuda mucho a tener un buen control del factor apoyo pedagógico. Y finalmente, también algunas estrategias que proporcionan los docentes a los estudiantes, como el andamiaje respecto a algunos conceptos, o promover los comentarios o intercambios bidireccionales de los puntos de vista de los estudiantes, brindar información adicional para aumentar la comprensión en los estudiantes, o reconocer los esfuerzos del estudiante para estimular y darle más confianza en la construcción de sus aprendizajes. Son algunas estrategias que nos ayudan a controlar ese factor, ¿no? Y finalmente, el factor preparación del ambiente del aula virtual, algunas estrategias complementarias. Hay que asegurar la disposición del aula virtual y que estén orientados hacia el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo virtual, o plantear el uso pedagógico y dosificado del tiempo al desarrollar sesiones de aprendizaje virtual, haciendo un buen uso de plataformas virtuales, o asegurar las condiciones básicas de conectividad, ¿no?, internet, laptop, computadora, tablet, que estén en buenas condiciones, y preparar sobre todo a los maestros y estudiantes y familias en el uso adecuado de estas herramientas. Son algunas estrategias que nos pueden ayudar a controlar mejor estos factores y asegurar un clima de aula virtual saludable, por supuesto. Ahora sí, aplicando lo aprendido, te invitamos a que puedas señalar primero el área que te corresponde, por ejemplo, ciencia y tecnología, el grado que estás desarrollando, por ejemplo, primero y secundaria, la competencia que se puede desarrollar, por ejemplo, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos y energía, biodiversidad, tierra y universo, o las capacidades que se pueden desarrollar, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, o evalúa la implicancia del saber y del quehacer científico y tecnológico. Desempeño que se desarrolla, argumenta cómo la ciencia y la tecnología, por ejemplo, ayudan en el tratamiento de las enfermedades respiratorias, y por supuesto la evidencia. Precisar que puede elaborar, por ejemplo, un texto argumentativo sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en el tratamiento de esas enfermedades a través de herramientas digitales y la estructura del tipo de texto. Teniendo ya estos propósitos establecidos, ¿cómo aseguramos las estrategias que tenemos arriba para tener un apoyo emocional interesante,
¿no es cierto? Vamos a colocar aquí algunas estrategias. Cómo aseguramos una organización adecuada del aula, colocamos algunas estrategias que podemos extraer de las propuestas, o cómo apoyamos la parte pedagógica para asegurar un buen clima de aula virtual, o tal vez cómo preparar el ambiente de aula virtual. Algunas estrategias interesantes. Muy bien, ahora te toca a ti y te invitamos a que puedas resolver ese ejercicio. Gracias.